En este video vamos a ver cómo compilar nuestros assets, pero utilizando Laravel Mix. Si vamos a la documentación y buscamos la parte de assets, por default nos está mandando a esta página que utiliza Byte, pero podemos ir por aquí a una guía de migración de Byte a Mix que nos lleva, cual nos lleva a esta página de GitHub, y al inicio podemos ver que Byte se empieza a utilizar en Laravel a partir de la versión 9.19 de Laravel. Entonces, si nosotros utilizamos o estamos manteniendo código de una versión anterior a la 9.19, no vamos a estar utilizando Byte, sino que vamos a utilizar esto que se llama Laravel Mix. Por lo tanto, tendríamos que ver la documentación de Laravel Mix, y para esto la forma más sencilla de realizarlo es cambiarnos aquí a la versión 8, y si buscamos de igual forma asset, ahora vamos a ver que está compiling assets pero con mix, y entonces así podemos ver de forma más sencilla la documentación acerca de Laravel Mix. Bien, entonces aquí yo tengo esta aplicación de Laravel que hemos estado trabajando un poco, y puedo ver que en el composer.json tengo la versión 9.2 de Laravel, o puedo verificar en la página de inicio. Aquí tenemos también la versión exacta de Laravel que estamos utilizando, que en este caso es la 9.5.1. Por lo tanto, mi aplicación va a estar utilizando Laravel Mix, y esto significa que en lugar de yo tener el byte.config, voy a tener este webpack.mix. Entonces, antes de empezar a utilizarlo, vamos a hacer la instalación de nuestras dependencias, así como lo hicimos con Byte. Vamos a hacer instalación de dependencias de JavaScript, es decir, que se van a instalar todos los paquetes que están descritos aquí. Continuando con la documentación, podemos ver que vamos a necesitar de igual forma Node. Sin embargo, aquí no, creo que no necesitamos la versión 16, creo que puede funcionar con la 14 si mal no recuerdo. Vamos a ejecutar npm install. Y bueno, aquí ya nos instala todos los paquetes. Yo ya alguna vez los había instalado, fue bastante más rápido. Y una vez que tenemos instaladas las dependencias, vamos a utilizar npm run dev o npm run production, o prod, ¿no? Por abreviado. Aquí dentro de nuestro package.json podemos ver que precisamente estos scripts, el dev o el prod, equivale a production, nada más para abreviarlo, y tenemos algunos otros scripts. Entonces estos son los scripts disponibles que tenemos para ejecutar dentro de nuestra aplicación para compilación de los assets. Los principales serían dev, watch es también muy utilizado, o prod para producción. El hot se utiliza para cuando se configura el hot reload module, que es para que se esté actualizando en tiempo real nuestro navegador con respecto a los cambios que hacemos en nuestro código, similar a lo que ya hace por default Byte, pero para eso hay que configurarlo y queda fuera ahorita del video. Antes de explicar el proceso, vamos viendo el webpack.mix, que es donde nosotros vamos a configurar qué assets se van a compilar. Entonces aquí por default ya Laravel trae algunos archivitos, todos se toman de resources, o la idea es que estén en resources, y ya sea en JavaScript o CSS según como corresponda, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, de hecho el de CSS está completamente vacío, el de JavaScript llama a un archivo que se llama Bootstrap, que es este otro, donde se está cargando un paquete o una dependencia o el uso de un paquete que se llama Axios para poder hacer peticiones de HTTP. Entonces,
si bien ya existen, aunque están vacíos, estos archivos aquí en el Webpack, la lógica es que yo voy a indicar, vamos a decir, un archivo de mi código fuente o de mi origen, tanto de JavaScript como de CSS, y voy a llamar a estos métodos a través del método mix. Y ya sea JavaScript o PostCSS, que son los métodos respectivos para hacer la compilación de JavaScript o de CSS. Les indico como un primer parámetro el origen de mi archivo fuente, de mi código fuente de tanto de JavaScript como de CSS, y le indico un directorio hacia donde va a emitir o donde se van a publicar nuestros assets que ya vamos a utilizar. Entonces, aquí por default la configuración es para que se publiquen hacia el directorio public, dado que los vamos a necesitar. Esto es que vamos a pasar lo que tenemos aquí en resources, estos dos archivos, a que se publiquen aquí en public, donde ahorita no tenemos nada, ¿no? Entonces, esto de resources se va para acá, hacia public, con esta configuración. Para probar esto, voy a utilizar el framework de Materialize, y entonces dentro del framework de Materialize, el archivo que descargué tiene las CSS y los JavaScripts. Entonces voy a pasar el archivo de Materialize CSS a la carpeta de Resources, y en este caso estoy pasando vamos a decir, el archivo compatible con el archivo para editar, porque el min ya es el minificado, pero realmente no lo voy a necesitar porque al compilar yo estos assets se va a hacer esa minificación, ¿no? O el reducir el tamaño del archivo. Entonces, de igual forma paso Materialize a JavaScript. El donde yo acomode mis assets orígenes o de origen realmente depende de mí. Puedo poner, a lo mejor tengo resources y algún nombre de algún template que haya descargado, y ahí tengo otros subdirectorios. Realmente eso no importa, eso es organización aquí de mi directorio. Simplemente aquí ahorita por practicidad se acomoda mejor pasarlo cada archivo a su carpeta. Y entonces yo puedo aquí, realmente esto ahorita no lo estoy implementando, nada más, lo puedo dejar así. Y yo puedo seguir concatenando más métodos. Por ejemplo, voy a concatenar el de JavaScript, otro de JavaScript, para que me compile de resources, JavaScript, materialize.javascript, y quiero que lo publique public JavaScript. Entonces, prácticamente esto es lo mismo, así que lo voy a copiar, pegar. Esto quiere decir que yo estoy, generalmente a mí me gusta dejar los archivos originales que usa Laravel por cualquier referencia y porque luego los vamos a poder utilizar. No quiero sobreescribirlos todavía. Y simplemente estoy agregando que me compile materialize.javascript y que lo publique en JavaScript, en public JS, y materialize.css y que lo publique hacia public diagonal CSS. Vamos a ejecutar nuestro primer script, que va a ser npm run, y vamos a utilizar el de dev primero para ver el cambio o lo que nos genera. Aquí está haciendo ya la compilación, y parece que yo me equivoqué al escribir algo. Ok, me equivoqué aquí al escribir esta diagonal adicional. Voy a guardar. Si se fijan, cuando le puse la diagonal, pensó que estaba directamente en C. Entonces, ese fue el problema. Y listo. Y entonces nos da aquí un resumen de los archivos que se generaron. Nos está generando el de app que ya trae Laravel.
y aquí están los míos, ¿no? Entonces voy a copiar esto como referencia. Y entonces puedo ver yo que ya tengo aquí en public los archivos de JavaScript y de CSS. Y si yo abro, por ejemplo, el de Materialize, puedo ver que está todavía formateado, ¿no? Vamos a decir, está formateado para que se pueda entender por alguien que vea el archivo. Entonces, esa es la diferencia o la característica de utilizar npm run dev, que es todavía en un entorno de desarrollo, por eso el dev, y por lo tanto nos da nuestros archivos generados como formateados para que lo podamos entender. Y podemos ver aquí el tamaño de los archivos. Entonces vamos ahora a ejecutarlo con npm run prod por producción, que sería lo que tendríamos que hacer cuando yo ya me voy a ir precisamente a un entorno de producción. Y terminó. Entonces, entre las diferencias que podemos ver es que, por ejemplo, Materialize JS antes pesaba 367 kilobytes y ahora pesa 172. Y el respectivo archivo de CSS antes pesaba 156 y ahora pesa 120 kilobytes. Entonces, el objetivo del dprod es reducir totalmente a su mínima expresión los archivos. Esto es que si yo me voy a mi código y ahora veo el archivo que me generó, ya no está o ya no es nada. Me voy a ir aquí al inicio. Realmente ya nada más tengo 5 líneas aquí de código y todo el contenido, bueno, las primeras son de la licencia y el resto es toda una sola línea prácticamente. Aquí por aquí hay otra, pero quita totalmente todos los espacios, todos los centers para dejar el archivo lo más reducido en tamaño posible. Y esto nos ayuda, si nuestros archivos son más pequeños, nuestra página carga más rápido. Si carga más rápido y nuestros archivos son pequeños, puede estar indexada a un mejor nivel en los buscadores. Para implementar ahora ya el uso de los assets compilados, lo haríamos, se puede decir, de forma tradicional. Entonces voy a crear una nueva ruta, nada más para demostrar esto. Una ruta que se llama landing y una vista que se llama landing también. Entonces aquí en views creamos un nuevo archivo landing.blade.php. Entonces voy a ir a materialize css o en componentes y obtenemos una card y voy a utilizar esto. Entonces, aquí ya se están implementando las clases para generar esta pequeña tarjeta y vamos poniendo aquí un título. Y si yo lo veo ahorita, puedo ver que no tiene ningún formato todavía porque no le he agregado las CSS. Para no tener que escribir, voy a copiarlo de aquí, pero esta es la forma en incluirlo a partir de un CDN. Y en este caso yo no quiero incluirlo del CDN, sino de mi código fuente de mis archivos que están generados en public. Y esto quedaría así. Esto quiere decir que yo me estoy refiriendo al archivo cuando yo estoy utilizando esta diagonal aquí al iniciar la ruta. Me estoy refiriendo a que estoy partiendo de mi ruta raíz de mi aplicación. Esto quiere decir que es como posicionarme en nada más en asistencia.test y quiere decir que a partir de ahí es como si yo estuviera aquí dentro de la carpeta de public. Por lo tanto, yo luego entro al directorio de CSS y llamo a materialize.css. Voy a guardar y probamos. Y puedo ver que ya me actualizó la tipografía y ya tenemos nuestra card como la teníamos aquí.
la estamos implementando aquí, ¿no? Quiere decir que ya se están utilizando las CSS de Materialize a partir de los archivos que compilamos nosotros. Sin embargo, cuando yo hago esta forma, siempre debo de recordar el agregar la diagonal. Si no lo hago, voy a poner el de CSS sin la diagonal. Aquí todavía todo funcionaría bien, no habría ningún problema. Y es que, por ejemplo, yo puedo tener, vamos a decir, páginas, diagonal, landing. Entonces, esta es una ruta, ¿sí?, que va a utilizar el navegador. Y entonces, si yo estoy referenciando al archivo SCS de esta forma, va a pensar que este directorio de SCS se encuentra dentro de public y luego dentro de un directorio que se llama páginas, y ahí buscaría nuestro archivo de CSS, lo cual es incorrecto y no lo va a encontrar. Entonces, si yo aquí pongo public diagonal landing y le doy enter, no, perdón, páginas, ahí ya me está empezando a fallar porque precisamente no está encontrando materialize.css, porque lo está buscando dentro de un subdirectorio de páginas que realmente no existe. Lo que existe es la referencia de la URL, pero aquí nuestro navegador no sabe de nuestro sistema y por lo tanto lo está buscando aquí. Para prevenir esto es por lo que debemos de agregar esta diagonal para asegurarnos de que esté utilizando la ruta raíz de nuestra aplicación. Y ahí ya funciona otra vez. Pero también tenemos otra forma de hacer referencia a todo lo que son nuestros assets aquí que están dentro de public. Y es utilizar un helper que se llama asset precisamente. Es un método helper. Y entonces este método asset nos va a posicionar directamente en public y con esto nos va a generar la URL correspondiente. Es decir, que yo puedo poner esto aquí dentro y voy a hacer lo mismo para el JavaScript. Tengo el método de asset, me posiciona aquí en public y a partir de ahí puedo llamar yo a cualquier asset que tenga dentro de public. Voy a guardar, voy a recargar y ya sigue funcionando. Y vamos a inspeccionar el código. Y entonces yo aquí ya puedo ver que me está generando mis URLs. En lugar de que sea una URL relativa, ya es una URL absoluta porque me está agregando todo el dominio de mi sistema, toda la URL completa de mi sistema para ambos casos. Esto me asegura aún más que estoy utilizando los assets de mi plataforma y bueno, puede llegar a ser mucho más sencillo el declarar simplemente el directorio y que este método se encargue de generarnos la URL completa. Estos métodos los podemos encontrar por acá en los helpers. Helpers de URL. Y también vamos a tener el Secure Asset, que es para cuando ya estamos utilizando HTTPS. También nos pueden funcionar perfectamente para hacer referencia a imágenes que podemos tener en public o a tipografías. Por último, solo mencionar que teníamos también nuestro script, el script de watch, y este nos puede servir para cuando estamos modificando o si nosotros estamos manipulando nuestros archivos origen, se va a quedar ejecutando un proceso que está observando a nuestros archivos tanto de JavaScript como de CSS de forma continua, y conforme nosotros vayamos guardando los archivos fuentes va haciendo la compilación y va publicando los cambios. Entonces esto puede servir porque la compilación es más rápida cuando estamos ejecutando el watch. Y bueno, tenemos el hot, pero en este sí hay que configurar más, hay que leer un poquito la documentación para hacerlo funcionar. Simplemente vamos aquí para mostrar el watch. Entonces, igual hace la compilación, pero se queda ejecutándose un proceso de observación. Esto quiere decir que si yo voy aquí a Resources y vamos a buscar hacer algún cambio, creo que aquí tiene un
fondo blue gray. Entonces vamos a ver si lo podemos localizar. Y vamos cambiando esto a un... Entonces, guardé y si se fijan ya hizo la compilación. Y yo ahora si recargo, voy a quitarle esta opción. Y ahí está utilizando el Blu-ray que acabo de modificar. Entonces simplemente es eso, ¿no? Que se queda observando cualquier cambio dentro de nuestros assets y conforme vayamos guardando, se va haciendo la compilación y es más rápido. Entonces, si estamos nosotros haciendo modificaciones en CSS o en nuestros JavaScripts, podemos dejar el watch mientras estemos trabajando los archivos. Cuando queremos salir, usamos Control C, decimos que sí y se termina, ¿no? Y quedan compilados los assets con su última modificación. Entonces con esto concluimos esta breve demostración de cómo utilizar Laravel Mix para compilación de nuestros assets.